Bueno, vamos a hablar ahora del romancero, la siguiente parte de nuestro tema. El romancero, los romances, para que nos hagamos una idea, son poemas que tienen versos octosílabos con rima sonante en los versos pares. Es muy importante decir que el romance trata tanto de la narrativa como la lírica, trata tanto temas en los que se cuenta una historia como se utiliza esta forma para narrar los sentimientos propios de una persona. Por lo tanto, vale para ambos géneros literarios. Bien, ¿de dónde salen los romances? Esa es una cuestión importante. Lo primero, ya en el siglo XIV, por lo tanto estamos hablando de ya finales de la Edad Media, el pueblo está un poco harto de los poemas épicos, se les atraganta, se les hacen largos, son demasiado extensos, demasiado aburridos en ocasiones y se acaban quedando solamente con aquellas partes que les gustan. Poco a poco, por lo tanto, se van abandonando el concepto de lo narrativo por elementos más líricos. Pasamos de lo objetivo a lo subjetivo, ¿vale? Y al principio se van a aparecer, sobre todo en temas, temáticamente, ¿vale? Se van a aparecer los poemas épicos, pero poco a poco dejarán de tener que ver. Es importante que distingamos también lo que es el romancero viejo y el romancero nuevo, no es lo mismo. Llamamos romancero viejo en historia de la literatura a los romances de carácter oral y tradicional recogidos con posterioridad en cancioneros. No tienen, por lo tanto, autor conocido. Y esto es muy importante. Son los romances que vamos a tratar en el tema de hoy. Hablaremos también del romancero nuevo como un elemento importante dentro de la historia de la literatura castellana, pero no lo vamos a hablar específicamente para este tema. El romancero nuevo son los romances escritos a partir del siglo de oro. ¿Qué es lo que hace el romancero nuevo? Imita, ¿vale? Imita el romancero viejo. Sí tiene un autor conocido, que son autores cultos, con una formación potente, y posteriores, evidentemente. Bien, ¿qué tiene el romance de estructura? ¿Vale? Y de aspectos formales, ¿qué tiene de llamativo? Vale, primero, sigue la estructura de una narración, que viene siendo presentación, nudo y desenlace. Aunque en ocasiones van a introducir recursos que nos cuenten elementos anteriores o posteriores, como por ejemplo el in media rec o el flashback. Bien, métricamente, ¿vale? Son deudores de la épica. Los cantares de gesta, habitualmente, las epopeyas como el Cantar de Mio Cid, rondaban las 16 sílabas y estaban divididas en dos hemistiquios que eran monorrimos, ¿vale? Rima asonante, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener en los romances? Los romances van a ser algo así como un despiece, ¿vale? Lo podéis ver en esta imagen, ¿vale? Pasamos de tener 16 sílabas en dos a tener en dos versos, a tener 4 versos, cada uno de ellos con 8 sílabas y con la rima asonante en los pares, exclusivamente, ¿vale? ¿Cómo son los rasgos estilísticos del romance? Por un lado, habitualmente dramatismo, se cuentan historias muy dramáticas, lo veremos ahora cuando veamos un ejemplo. La eliminación también de aquello que sea innecesario, todo lo que son fórmulas que ya no tienen sentido porque nos retrasan, porque nos hace más largo la historia, se eliminan. Sigue habiendo fórmulas propias de la épica, como las apelaciones a los oyentes, la utilización del presente histórico, ¿vale? El presente histórico, para aquel que ande un poco despistado, os recuerdo lo que era, es la utilización del tiempo presente, pero para referirse a elementos pasados, ¿vale? Las repeticiones también van a aparecer mucho, el paralelismo, etcétera, etcétera. Bien. El romance toca muchos temas, ¿vale? Hay romances históricos que juegan un poco con la misma idea de la épica y de personajes como el Cid. Hay romances novelescos, se te cuentan historias como el desengaño, soledad. Romances noticieros, estos eran importantes porque lo que hacían era tratar sucesos ocurridos hacía poco. Hay romances líricos, ¿vale? El tema es principalmente amoroso. Y luego hay romances fronterizos, que son bastante curiosos y bastante interesantes porque tratan los hechos ocurridos en la zona de la frontera entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista, ¿vale? Bien, aparte de esto hay que mencionar también la pervivencia del romance. El romance ha sobrevivido como forma poética, ha sobrevivido a la Edad Media. Y muchísimos poetas, ya sea en el siglo de oro como Góngora o Quevedo, en el siglo XIX en el romanticismo con Zorrilla o el Duque de Rivas, y luego ya en el siglo XX Lorca, Alberti, Antonio Machado, Gerardo Diego han cultivado el romance. Voy a poneros ahora un ejemplo de cómo un grupo de rock ha utilizado una fórmula utilizada en el romancero gitano de Federico García Lorca y la ha llevado a su propio terreno. Disfrutad.